Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a nuestra clase número 3 en el seminario de capacitación para líderes de espiritual WhatsApp. Recordemos que decíamos que los 4 propósitos que tiene las células que deben cumplir es la cobertura, el discipulado, el compañerismo y la multiplicación. Hoy vamos a ver la clase 3, el discipulado. Bien, de la clase anterior vimos que el negocio de la iglesia es apacentar, pastorear. La prioridad de un líder debe ser pastorear y predicar solo es un valor agregado. Lo que quiero decir, hermanos, para que nos quede clara la idea, es que Dios nos llama a ser pastores, no predicadores, cuando estamos en función de la iglesia. Eso quiere decir que nuestra prioridad es que si alguien va a predicar la palabra, para lo cual debe prepararse, debe entender que la predicación solo es una parte de las funciones del pastor, pero la principal es pastorear. Alguien que solo quiere predicar, que solo quiere que le aplaudan, que solo quiere que lo vean porque tiene elocuencia, decimos sin actitud, la aptitud y la apariencia solo son vanagloria. Y el líder celular debe saber acompañar a las personas en el proceso de crecimiento. Eso es pastorear. Y solo es útil cuando está en armonía con la visión que Dios le ha dado al pastor general. Bien, ¿qué base bíblica tenemos para el discipulado? Bueno, se le llama la Gran Comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esto se le llama la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Cómo entender esa Gran Comisión? Bueno, vamos a hacer a lo que se llama una exégesis inversa del texto, es decir, comenzando desde el final hasta el principio. Y hacemos las preguntas respectivas. ¿Cuándo el Señor estará con nosotros siempre? La respuesta: cuando hagamos discípulos. Hay personas que machetean, cortan, mutilan los pasajes de la Biblia y no analizan el contexto. Y como muy bien decía un profesor de hermenéutica, sacar un texto de su contexto crea un pretexto. Entonces hay que entender que nos está diciendo que el Señor va a estar con nosotros siempre y cuando hagamos discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? El texto lo dice: bautizándoles y enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Cómo guardar la palabra del Señor. Son las dos acciones. Los discípulos se hacen bautizando y enseñando. ¿Qué es bautizar? Es incorporarlos a la iglesia. Eso es bautizar, incorporarlos a la iglesia. El bautismo incorpora a las personas a la iglesia local. No salva, pero el bautismo es el acto de afiliación a la iglesia. Y enseñarles a guardar implica instruirlos en doctrina, pero sobre todo, mis hermanos, predicar con el ejemplo. ¿Se trata de una sugerencia, una petición voluntaria que nos hizo el Señor, o es una orden? Pues, hermanos, no es algo optativo. Los hijos de Dios hemos sido escogidos. Dice: mire, qué bueno que el Señor te escogió, sí, pero no te escogió sin propósito. ¿Y cuál es el propósito? Nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Hemos sido escogidos para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese que nos da la orden no es otro. Viene la pregunta: ¿quién nos da la orden de cumplir la Gran Comisión? No es cualquiera, nos dice el Todopoderoso,
todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, es decir, teniendo la autoridad, vayan y hagan discípulos. Bien, los propósitos celulares, cobertura, discipulado, compañerismo, multiplicación. Ya vimos lo que es la cobertura, hoy vamos a ver el discipulado. Pero para resumirlo, hermanos, discipular es parir hijos espirituales. Y la cobertura es pastorear y alimentar esos hijos. El discipulado implica los procesos, los dolores de parto. Cuando aquella gente que buscamos no quiere, cuesta, le suplicamos, se nos esconde, nos dice mentiras, nos duele. Quisiéramos que tirar la toalla. Hasta que nacen esos hijos, nos alegramos de ver cómo van creciendo. Así que discipular es parir hijos espirituales y cobertura es pastorear y alimentar esos hijos. Estos dos componentes se entrelazan. No podemos separar el uno del otro, porque la cobertura es pastorear, es proteger, apacentar. La palabra apacentar es dar paz, llevar a donde hay pastos para que las ovejitas puedan comer. Es acompañar. Eso es lo que implica la palabra cobertura. Y la palabra discipulado implica ser ejemplo, enseñar, adiestrar, incorporar. Fíjense que no se pueden separar las dos cosas y eso es vital para el pastor de célula, porque el pastor de célula, tú como pastor de célula estás obligado. Esta es parte de lo que se te pide que hagas, que pastorees, que protejas, pero que apacientas, que seas la persona que cuando le consultan trae paz, calma a las personas. Las personas pueden estar incluso molestas con el pastor y el encargado de la célula es la que le debe llevar, le dice, hermano, cálmese, hermano, quizás lo entendió mal, hermano, mire, no se sienta incómodo. Recuerden que dice el dicho, en boca cerrada no entra mosca, y el que más tiene abierta la boca en el culto es el pastor. Es decir, ¿a quién van a criticar de lo que dijo? Al que más habla. Y desgraciadamente, esa es la función del pastor también. Es el que tiene que estar al frente, a él lo ven, es el ejemplo a seguir. Claro, es una gran responsabilidad, pero no todo el mundo lo entiende, sobre todo cuando ya vamos a hablar del evangelismo, que hay que tomar una postura de pensar como piensa el pez, no de pensar como piensan hermanos de otras iglesias. Entonces, cuando yo voy a hacer una actividad de evangelismo, yo digo, ¿qué le atrae al inconverso? Una disertación sobre las 70 semanas de Daniel no le interesa. Debo predicar un tema que le atraiga y pensar, vestirnos, celebrar las cosas que el mundo celebra, pero con un propósito de atraer a las personas. Eso no todo el mundo lo entiende. Entonces tenemos que cobertura y discipulado van juntos y ambos van a crear el compañerismo, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, y después la multiplicación. Entonces, ¿qué es discipular en sí? Es guiar al nuevo, al neófito, eso significa la palabra neófito, al nuevo, al que no tiene experiencia, a través del círculo del éxito. ¿Y qué es el círculo del éxito? El círculo del éxito, hermanos, tiene 4 pasos importantes para entender el trabajo que hacemos como iglesia. Entender el círculo del éxito es no distraernos de qué es lo que se hace en la iglesia. Bien, vamos a ver este círculo con esa cruz en medio. La cruz es el símbolo universal del cristianismo. Vamos a caminar en el sentido de las agujas del reloj y vamos a ver cómo vamos a atraer a la multitud. Recuerden aquellos otros círculos concéntricos donde está el núcleo, que son las personas formadas. De ahí viene la comunidad, que forma la comunidad de los creyentes. Después está el vecindario y después todo el contorno. Entonces, agarramos a alguien del entorno que no conoce del Señor y lo vamos a meter a este proceso.
¿Y cómo lo metemos? A través de la evangelización, de evangelizar, del evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Presentar el plan de la salvación a una persona que es inconversa, que no tiene una relación, a una criatura, todavía no es un hijo o una hija de Dios. Y lo vamos a evangelizar de distintas maneras. No solo hay un método. Vamos a tener actividades en la iglesia que están orientadas a atraer gente nueva a la iglesia. Y nos vamos a poner en la posición de Pablo, que dijo: me he hecho gentil a los gentiles, judío a los judíos, con tal de atraer a alguno. Debemos quitarnos la religiosidad y decir: es que los hermanos de la Paz no van a entender por qué hoy trajimos un cantante y le pedimos que cantara música de Rocío Dúrcal. Los hermanos se escandalizaron. Sí, pero es que no estamos pensando en los hermanos. Era un evento evangelístico. Y si ese cantante o esa cantante que cantó canciones de Rocío Dúrcal después cuenta su testimonio, el nuevo, el que no es creyente, dice: ah, caray, me están diciendo algo que en otras iglesias me han dicho que es mala la música, y este hermano dice que él está siendo cristiano y que Dios le ha ayudado. Caramba, aquí hay cupo para mí. Bien, este proceso, la primera parte, evangelismo, va a durar hasta que logramos que esa persona nueva se incorpore a un grupo donde hay nuevos. Un grupo al que le vamos a llamar odre nuevo. Bien, ya tenemos a esta persona incorporada a ese grupo, ya le estamos sirviendo, ya le estamos mandando a su WhatsApp el sermón del día domingo, le estamos diciendo mírelo en YouTube, o lo estamos, cuando ya abramos la iglesia, trayéndolo a algunos eventos especiales. Viene algo que se llama un evento puente. El evento puente es el que pasa de un proceso al siguiente. Entonces, de la etapa 1, evangelizar, viene ese evento puente que se llama mesa de bienvenida, en donde todos aquellos que estamos incorporándolos a este nuevo grupo, que ya están oyendo, que ya los conocemos, que ya empiezan a venir, les damos un desayuno, un almuerzo, una cena. Por eso no se llama desayuno de bienvenida ni almuerzo de bienvenida, no, mesa de bienvenida, donde hay una predicación. Buscamos a un evangelista, que ese sea su talento, su don, predique un sermón evangelístico y sea la oportunidad, entre todas las que ya han habido, de que si alguien todavía no ha recibido al Señor, lo haga en ese momento. Media vez recibe al Señor, pasamos al segundo paso, que se llama consolidación, consolidar. Consolidar es hacer que la persona ya se sienta parte de la comunidad, ya sea un visitante frecuente. Entonces debe empezar como un niño que se le ha llevado al colegio, a la escuela. Debe comenzar en el kinder conociendo los rudimentos de la fe. Le vamos a dar entonces un seminario que se llama Bienvenidos, un curso que se lo está dando cabalmente el líder celular y le va explicando, y ahí está la base de la fe. Cosas sencillas, que es congregarse, que es la salvación, quién es Jesucristo, qué es la Biblia. Muchos no saben qué es la Biblia, qué son los capítulos ni los versículos, qué es el Nuevo, el Antiguo Testamento, por qué deben congregarse, qué diferencia hay entre un pastor y el sacerdote. Es decir, cosas elementales que de lo contrario no van a lograr entender. Cuando estas personas están dentro del proceso, llevando el curso Bienvenidos, viene el siguiente evento puente, que es el retiro de iniciación. En este retiro, la gente cambia su percepción del cristianismo, es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu le hace tener un avivamiento especial. Y estas personas que hoy ya conocen el poder sanador del Señor, termina el curso Bienvenidos,
e inician un nuevo curso, un nuevo proceso, que se llama discipular. Y ahí reciben el curso denominado Vida Abundante. ¿Cómo tener las herramientas necesarias para que alguien alcance una vida en abundante? Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, le damos cabalmente todas las herramientas que él debe practicar para alcanzar esa vida en abundancia. Y cuando está por terminar este curso, hay otro evento puente que se llama el bautismo. Ya está preparado, ya conoce, ya tiene deseos de ser parte de la iglesia. Lo vamos a incorporar. Entonces viene este último paso del círculo del éxito que se llama la consagración. Hasta incorporarlos al staff de servidores e integrar un grupo de reflexión o de spiritual WhatsApp. Es decir, ya no son un odre nuevo. Hoy ya están haciendo su reflexión. Ya tienen el Espíritu Santo, ya fueron bautizados, ya conocen Biblia, ya pueden empezar a reflexionar. Y cabalmente entonces los graduamos y los consagramos como servidores o como miembros de nuestra iglesia. Bien, este es el proceso que no debemos perder de vista porque estos 4 pasos los vamos a usar y son lo que hace los deberes de los pastores, de nuestras células, de nuestros grupos de WhatsApp. Evangelizar entonces, hermanos, que es el primer paso, es el preludio del discipulado. El evangelismo debe ser un estilo de vida, debe ser cultura, debe ser algo que nosotros lo hagamos siempre, haya o no haya campañas de evangelismo. Vamos en la calle, oímos a alguien hablar de los problemas, le presentamos el camino de la salvación, el camino de Romanos, que es el que usamos nosotros, aunque hay muchas formas de presentarlo, pero es el más fácil, creo yo, de presentar el plan de la salvación mediante el camino de Romanos. El evangelismo hay que entender que sin darle seguimiento a la persona es desperdicio. Hay iglesias que dicen, hoy salimos al parque, evangelizamos, la gente, hubieron 40 profesiones de fe. Ajá, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde viven? ¿Quién les va a dar seguimiento? La orden del Señor no fue predicar, fue hacer discípulos. E incluso esa expresión del Señor de simplemente predicar que se encuentra en Marcos tiene una connotación que ya la vamos a ver más tarde. Evangelismo entonces es desperdicio de tiempo, esfuerzo y dinero institucionalmente si no le damos seguimiento. Recuerden que nosotros tenemos una meta, todos, y sobre todo los servidores, y ya no se diga los pastores de un espiritual WhatsApp, de un grupo de reflexión, es tener como mínimo un discípulo por año. 1. No dije 2 ni 3, 1. Claro, debemos buscar más gente porque a lo mejor miren, está comprobado estadísticamente que de 10 boletas informativas que se repartan, una es asimilada. Siempre es el 10%. Entonces quiere decir que vamos a buscar 10, en Operación Andrés, y si tenemos suerte se nos quedan los 10, pero al menos uno se va a quedar. Entonces el pastor celular debe tener en claro que primero debe pastorear su hogar, porque debe ser ejemplo, siendo además un conocedor de la palabra de Dios y manteniendo una excelente comunicación con Dios. Pido disculpas, hermano, aquí escribí palabra con minúscula y si la palabra de Dios es el Señor Jesús, debería haber estado con mayúscula. Entonces, vemos que esto del evangelismo no es una cosa que hay que verla en segundo lugar. Es el primer lugar. Y hay que entender algo muy claro. Buscamos peces discipulables. Esa es la idea. Fíjense que en los barcos pesqueros ustedes
Yo estoy viendo cuando pescan en las zonas árticas estos animales que se llaman centollas, que son unos cangrejos que son más grandes. Si yo estiro las manos, así de grande es el cangrejo. Y tienen una medida y lo van midiendo con unas tenazas especiales. Si el cangrejo es menor, lo devuelven al mar. Andan buscando aquel que satisfaga un estándar que ellos buscan. Igual nosotros buscamos peces discipulables y salimos a pescar peces, no pescados. Muchas veces en los eventos evangelísticos que hemos hecho, ustedes saben, hay hermanos que han invitado hermanos de otras iglesias. ¿Y qué llegan a hacer? A criticar. Hemos presentado obras de teatro donde, por ejemplo, me acuerdo, presentamos aquello de las Navidades, del cuento de Navidad, del señor aquel Ebenezer, que se le aparecen los fantasmas de las Navidades. Y llegó gente que era de otras iglesias y que llegó a decir que nosotros creíamos en fantasmas, que en vez de haber estado predicando el evangelio, no salimos a pescar pescados, sino peces. Si alguien ya tiene su iglesia, hay que dejarlo. Ya tiene lugar su pecera y dejémoslo. Otro importante, que hay diferentes formas de pescar según el tipo de pez. Miren, hay pesca con anzuelo, hay pesca con atarraya, hay pesca con dinamita. El salmón se pesca muy diferente de la sardina. En fin, los pescadores profesionales saben que hay diferentes formas de pesca según el tipo de pez. Y eso debemos entenderlo nosotros. No vamos a pescar de la misma manera al joven, no vamos a pescar de la misma manera a alguien que lo encontramos en un centro comercial, o que si vamos a una comunidad, o que si vamos a una favela, como dicen en Brasil, esas comunidades pobres, una barriada. No vamos a pescar de la misma forma a alguien de mi edad como a alguien que es un millennial. Es diferente. Y hay que entender que somos pescadores de hombres, no aficionados. Cuando el Señor le dijo a Pedro, te voy a transformar en un pescador de hombres, se lo estaba diciendo a un pescador profesional. Es más, sabía la hora en que los peces pican y no. Yo voy al mar y allá en Houston hay un lugar especial, que se llama Galveston, que es un puerto. No está en Houston, pues me refiero en la zona, es en el mar, es otro pueblo. Y ahí la gente va a esos muelles y están ahí toda la noche pescando. Yo me aburro, no sirvo para eso. Pero yo me doy cuenta de que emplean diferente carnada para diferente tipo de pez o de pescado. Entonces, así debemos ser. Debemos salir de esos paradigmas, romper esas tradiciones, que el evangelismo solo es uno. Porque nosotros no somos aficionados, deberíamos ser expertos y saber hasta qué horas hay que salir, qué día hay que salir, en qué momento y en cuál no. Yo puedo ser muy pastor y muy cristiano, pero un domingo que estoy almorzando con mi familia me llegan a tocar la puerta, me siento incómodo, o sea, estoy indispuesto. Entonces, mis amados, debemos entender también que hay un evangelismo personal y hay un evangelismo institucional. ¿Qué es el evangelismo personal? Esta pregunta me lo han hecho porque me dicen, pastor, usted dice que solo personas que puedan ser discipulables. Es decir, que si encontramos una gente en el hospital que no se va a congregar con nosotros, como no va a poder congregarse con nosotros, no lo voy a discipular. No, eso es un error. Estoy diciendo que hay un evangelismo personal. Marcos 16:15, cabalmente, nos dice, predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Esto no tiene barreras, pero usa recursos propios, es de iniciativa personal. Todos deberíamos evangelizar siempre. Pero a nivel de iglesia, que es lo que nos compete hoy, vamos a hablar de un evangelismo institucional, que nuestra base es Mateo 28:19. Id y haced, ¿qué? Discípulos. Y para ser discípulos
es un proceso, es el cumplimiento de la Gran Comisión. Y el propósito que tiene o el objetivo es la incorporación a la iglesia de esta persona. Por lo tanto, es un evento ministerial. Es decir, decimos nosotros, vamos a crear Operación Andrés. Hoy vamos a tener el drama tal, hoy vamos a tener el concierto. Tiene un objetivo institucional, pero muchas veces vamos a decir, oye hermanos, vamos a tener un drama que lo vamos a montar. De hecho, con los jóvenes esa es la idea. Y vamos a ir allá a Zacatecoluca a predicarlo, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo un evangelismo, sí institucional, pero con personas que lógicamente no se van a quedar con nosotros. Pero estamos cumpliendo Marcos 16:15, predicar el evangelio a toda criatura. Sí quiero que es claro que hay eventos, hermanos, por ejemplo, la mesa de bienvenida. No vamos a traer a las personas que ganamos para Cristo en Zacatecoluca. Eso es lógico y debemos entenderlo de esta manera. Bien, la estrategia clave en el evangelismo es aprender a pensar como pez, salir de la religiosidad y salir de la coinonitis. Todas las palabras terminadas en itis es sinónimo de enfermedad. La coinonía, el compañerismo entre hermanos, es saludable. Pero cuando ya los hermanos no quieren a nadie más en su grupo. Hay gente que le dice, mire, ¿y para qué vamos a meter otro? Y tan bien que estamos, es que nosotros nos llevamos bien. Ajá, y vino otro hermano que ese nos vino a distorsionar. Ah, entonces ya tenemos coinonitis. Ya no queremos nuevos. Y cuando la iglesia se convierte en un club cerrado, que hoy van a desayunar donde la hermanita fulana, después van a hacer esto donde el hermanito tal, y el cumpleaños. Hay un círculo que no permiten a ningún inconverso llegar, porque ya todos son compadres, todos son amigos, todos son cheros. Es mi grupo, dicen. La iglesia es mi grupo. Sí, es cierto, pero es un grupo abierto de pescadores y el interés es pescar. Entonces nosotros debemos, hermanos, como evangelistas, ser facilitadores del evangelio y no imponer cargas. Les puse esta interrogante casamiento o bautismo porque llegó a la iglesia una vez un pobre señor con su familia atribulado que me dice, pastor, pues yo no sé si usted aquí me pudiera casar. ¿Por qué? Yo me congrego en una iglesia donde fíjese que me dijeron que no nos podían casar. Ella es mi compañera de vida porque no nos hemos bautizado. Ah, le digo, bueno, bautícese. Es que ese fue el problema. Cuando quisimos bautizarnos nos dijeron que no nos podían bautizar porque nosotros no éramos casados y que estábamos en pecado. Entonces, ¿qué hace este hombre? ¿Se casa o se bautiza? No puede hacer ninguna de las dos cosas en esa secta. ¿Por qué? Porque no le están facilitando las cosas, sino que le están imponiendo cargas. Entonces, ¿cuáles son los deberes del pastor celular? Número 1, el pastor celular, hermanos, que nos quede claro, ustedes van a impartir el estudio bíblico Bienvenidos. Y van a preparar al futuro líder para una célula hija. Esto les puse este asterisco porque lo vamos a ver después en la multiplicación. Debemos estar pensando ya ustedes como pastores que ese grupo de reflexión, cuando sean 5, 6, 7 personas, ¿quién puede encargarse del otro grupo y ustedes supervisarlo? Coordina el evangelismo de su grupo. Cuando hay algunas actividades evangelísticas, ustedes son los encargados de que su grupo invite a personas nuevas, no religiosas, sino personas nuevas, es decir, neófitos. Y al mismo tiempo, ustedes son los encargados de motivar, invitar, traer los nuevos a la mesa de bienvenida cuando estén incorporados al proceso. Abre un grupo de nuevos, se llama Odre Nuevo, que lo vamos a ver después también. Esa es la idea de que muchas veces nos van a decir, mire, hermano, líder o pastor o pastora, tengo una amiga que ella no va a ninguna iglesia, la quiero meter a mi grupo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Sí hay que meterla, incorporarla, pero
a un grupo que se va a llamar, se va a denominar odre nuevo, los odres nuevos. ¿Dónde meter a los nuevos? Ya lo vamos a ver más adelante. Y luego lleva a sus discípulos al retiro de iniciación, les va a servir, es tutor, instructor del curso de discipulado Vida Abundante, bautiza a sus discípulos con la ayuda, es la ayuda del pastor, es decir, tiene el privilegio, claro, siempre y cuando no tenga ningún impedimento físico para estar con el pastor en el lago, en el río, en la piscina bautismal. Y yo le voy a decir, hermano, ¿quiere usted acompañarme? ¿Me ayuda? Yo voy a pronunciar las palabras, pero el otro le va a ayudar a salir, a entrar al agua. Abre un grupo de espiritual WhatsApp ya con los bautizados y delega el cuidado del grupo, de los nuevos grupos que vaya teniendo, a nuevos líderes siempre bajo su supervisión. Esto quiero que lo estudien muy bien, estas funciones del pastor celular, para que no haya preguntas después, hermano, y a mí me tocaba hacer tal cosa. A usted le toca, hermano. Esa es la idea. El curso de Discipulado Vida Abundante normalmente lo da el pastor o lo va a dar parte del equipo de pastoral, pero el discipulado, bienvenidos, eso sí le va a tocar a cada líder de espiritual WhatsApp. ¿Qué es un odre? Bien, para entender eso de odres nuevos. El odre, hermano, es la piel, cuero de un animal que ha sido cocida, es decir, surcida, preparada, curtida para guardar vino o aceite. Cuando echamos vino nuevo, pues el vino se va a fermentar y ese cuero va a empezar a madurar junto con el vino, junto con el odre. El cuero va a ir adaptando al grado de alcohol, a la fermentación. Y por tal motivo, va a envejecer con el vino. Y se va a romper si se añade un vino nuevo más reciente. Entonces lo va a romper porque el odre ya no va a tener la capacidad de soportar. Marcos 21 y 22 nos dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, ustedes ven, esos animalitos les han cortado la cabeza, todavía se les ve las patas, esos son los odres. Y eso es lo que usaban en la antigüedad para que fermentara el vino. Hoy usan toneles de roble, pero en aquel entonces los ponían en esos cueros. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, el odre viejo, vamos a entender lo que son los grupos que actualmente tenemos de espiritual WhatsApp, donde a los hermanos de la congregación los metimos en un grupo de reflexión. Ya están maduros, ya están curtidos y fermentados por el Señor. Son personas que han estado en la iglesia, ya escuchan los mensajes del pastor, entienden, abran la Biblia, busquen tal capítulo, tal versículo. Es gente que ya quiere carnita, ya no quiere leche. Ya la leche hasta quizás les hace mal. Entonces ya ellos dicen, oh, yo quiero un poquito más. Mire, el mensaje hoy del pastor, hoy sí aprendimos. Ya pasó el proceso del círculo del éxito y luego estas personas ya pueden reflexionar sin ayuda. De hecho, les apasiona la reflexión, les gusta la reflexión, se sienten que están aprendiendo. Pero el odre nuevo son otras generaciones, otras edades, otro tipo de personas, inconversos, tienen otros problemas diferentes a los problemas que tal vez van a tener la gente del odre viejo. Y estos no se les puede dar carne porque son bebés que necesitan leche. Hay que adaptar el mensaje a ese grupo, a ese pueblo. No les podemos predicar el mismo mensaje. Recuerden, el Señor predicaba en parábolas a la gente y a los discípulos les explicaba las parábolas. Esta gente necesita la parábola, necesita la alegoría, necesita satisfacer una situación muy personal.
necesitan ayuda para interpretar. Aún no tienen sed de la palabra o no saben cómo calmar su sed y andan buscando calmar su sed de una forma diferente. Andan buscando en el mundo saciar la sed que solo la satisface Jesucristo. Entonces tenemos los dos tipos de cosas, el odre viejo, el odre nuevo. Y lo que sucede, hermanos, es que muchas veces nosotros, por querer hacer crecer nuestro odre, nuestro grupo de reflexión, empezamos a meter gente nueva y esa gente nueva se aburre, no entiende, se siente presionada, siente que muchos lo hostigan y empieza a poner excusas. Bien, vamos a ver la próxima semana un poquito más de los grupos estos nuevos y para que podamos entender cómo vamos a trabajar. Ahí tienen el cuestionario. Hay algo que dentro del cuestionario hay una palabra que ustedes no sé si se recordarán, por ahí ya la van a encontrar. Y si no se recuerdan, cuando lo vimos en la academia ministerial, pues me la preguntan y con gusto yo se las voy a aclarar. Pero les quiero dejar la incógnita, a ver si se recuerdan qué significa esa palabra. Bien, hermanos, como siempre, pidiéndoles por favor, esto no tiene nota, esto lo estoy haciendo simplemente para como un recordatorio y les estoy pidiendo que lo hagan de la mejor forma, no lo hagan como la tarea, sino que estudienlo a conciencia, nos va a ayudar, es para servir al Señor. Y sus respuestas siempre por audio, por favor. Dios me los bendiga a todas y a todos.